Tenemos en el primer lugar el peso. El peso siempre va a apuntar hacia abajo. Es la materia o la masa afectada por la gravedad. Entonces, esto, acá tenemos el peso. Se representa como W, también se representa como P, quizás Fg, o también masa por gravedad, la masa afectada por la gravedad, ahí está. ¿Y qué es la fuerza normal? La fuerza normal es aquella fuerza que nace cuando el objeto está en contacto con la superficie, ¿no? Entonces acá el bloque está tocando la mesa, se podría decir. Entonces acá se forma de manera perpendicular un ángulo de 90 grados y voy a dibujar una flecha mirando ese ángulo. Ahí está. Listo. Este ángulo, este vector lo puedo trasladar aquí tranquilamente. Entonces acá tengo mi fuerza normal. Listo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ya está el peso, ya está la fuerza normal. ¿Sí? Ahora tenemos la tensión. La tensión básicamente está comúnmente en cuerdas. Aquí se menciona, ¿no? En cuerdas, puede ser en cables o cadenas, ¿no? Y siempre va a apuntar hacia arriba, o sea, donde está mirando la cuerda, ¿no? El punto más alto de la cuerda. Este es el punto más alto. Entonces, ahí va a mirar. Se le puede expresar como FT o T. Se recomienda que sea T, ¿sí? Pero también pues, se puede expresar como FT. Es otro tipo de fuerza, ¿sí? Ahora tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica, básicamente, ¿no? Elástica, algo que es elástico. Ejemplo, los colets o las ligas, ¿no? Si tú lo quieres estirar, ¿no? Acá tengo estirar. Ya, ahora sí, estirar. Para, digamos, un lado derecho, un lado izquierdo, no sé. Vas a observar o vas a sentir que al comienzo no lo vas a poder estirar fácilmente, ¿no? Se va a contraer. Entonces, esa contracción es una fuerza, ¿no? De la elasticidad del cuerpo. Hace que no le estires tanto. Y tú cuando dejas de estirar, va a regresar, entre comillas, a su estado original, ¿no? Entonces, esa es la fuerza elástica, ¿no? Acá también tiene que ver con los resortes, en realidad, también con las ligas, con los resortes. Es aquella de que la fuerza elástica, que un objeto va a regresar a su estado original, ¿no? Entonces, acá tenemos una esfera en su estado original, ¿no? Acá es el top, ¿no? Pero una esfera, un resorte, ya que juntillo y una esfera. Ok, acá hay una fuerza externa, ¿no? Una fuerza externa que está empujando, imagina que lo estás empujando hasta acá, ok, y de la nada lo sueltas. Entonces lo sueltas y acá se desplazó una distancia considerable, ¿sí? Porque era aquí, se desplazó hasta acá. Entonces tú lo sueltas, estás acá y lo sueltas y la esfera sale disparada. ¿Por qué? Porque justamente regresó a su estado original. ¿Y por qué salió disparada? Por la fuerza elástica. Entonces, tiene que ver con la ley de Hooke. Entonces, esta fuerza elástica está en relación a una constante por la distancia desplazada. Ahí está. Y es negativa por lo general, ¿ya? Porque recuerda, si tú lo estás estirando a derecha o izquierda, ¿no? Hay una fuerza que no va a querer ser estirada, por eso es negativo. Entonces, acá, de manera original es aquí, pero se desplazó negativamente hacia atrás. Ahí está, pues, ¿no? Por eso es negativo, ¿no? Esa es la fórmula de la ley de Hooke. Ahora bien, tenemos la fuerza de rozamiento. Tiene que ver mucho con los suelos. Cuando hay un rozamiento, básicamente, cuando el suelo está rugoso. Entonces, ¿cómo nace de acá la fuerza de rozamiento? En realidad es opuesta al movimiento. Si un objeto lo empujas hacia la derecha, una fuerza externa, existe la fuerza de rozamiento que te va a impedir, ¿no? Hacia el lado opuesto, que va a mirar hacia la izquierda. Acá está, ¿no? Este objeto está en su estado estático, ¿no? Si se le intenta mover, ahí está, hacia la derecha, hay una fuerza de resistencia o de rozamiento que está mirando hacia el lado opuesto, hacia la izquierda. Entonces va a impedir que el objeto se mueva, tenga la tendencia de estar en su estado estático, ¿no? Y acá se mantiene, ¿no? Se mantiene acá y se puede hacer esta igualación. Coeficiente de rozamiento estático con la fuerza normal es igual a la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, básicamente la fuerza de rozamiento tiene que ver con los suelos. A mayor rigurosidad, ¿no? Cuando este valor sea mayor, mu, sigma mu, sea mayor,
mayor así, ¿ya? Sea mayor a cualquier número, la letra mu, el objeto, ¿ya? Tenemos en el primer lugar el peso. El peso siempre va a apuntar hacia abajo. Es la materia o la masa afectada por la gravedad. Entonces, esto, acá tenemos el peso. Se representa como el doble, también se representa como quizás Fg, o también masa por gravedad, la masa afectada por la gravedad, ahí está. ¿Y qué es la fuerza normal? La fuerza normal es aquella fuerza que nace cuando el objeto está en contacto con la superficie, ¿no? Entonces acá el bloque está tocando la mesa, se podría decir. Entonces acá se forma de manera perpendicular un ángulo de 90 grados y voy a dibujar una flecha mirando ese ángulo. Ahí está, listo. Este ángulo, este vector lo puedo trasladar aquí tranquilamente. Entonces acá tengo mi fuerza normal. Listo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ya está el peso, ya está la fuerza normal. ¿Sí? Ahora tenemos la tensión. La tensión básicamente está comúnmente en cuerdas. Aquí se menciona, ¿no? En cuerdas, puede ser en cables o cadenas, ¿no? Y siempre va a apuntar hacia arriba, o sea, donde está mirando la cuerda, ¿no? El punto más alto de la cuerda. Este es el punto más alto. Entonces, ahí va a mirar. Se le puede expresar como FT o T. Se recomienda que sea T, ¿sí? Pero también pues, se puede expresar como FT. Es otro tipo de fuerza, ¿sí? Ahora tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica, básicamente, ¿no? Elástica, algo que es elástico. Ejemplo, los colets o las ligas, ¿no? Si tú lo quieres estirar, ¿no? Acá tengo estirar. Ya, ahora sí, estirar. Para, digamos, un lado derecho, un lado izquierdo, no sé. Vas a observar o vas a sentir que al comienzo no lo vas a poder estirar fácilmente, ¿no? Se va a contraer. Entonces, esa contracción es una fuerza, ¿no? De la elasticidad del cuerpo. Hace que no le estires tanto. Y tú cuando dejas de estirar, va a regresar, entre comillas, a su estado original, ¿no? Entonces, esa es la fuerza elástica, ¿no? Acá también tiene que ver con los resortes, en realidad. También con las ligas, con los resortes. Es aquella de que la fuerza elástica, que un objeto va a regresar a su estado original, ¿no? Entonces, acá tenemos una esfera en su estado original, ¿no? Acá es el top, ¿no? Pero una esfera, un resorte, ya que juntillo y una esfera. Ok, acá hay una fuerza externa, ¿no? Una fuerza externa que está empujando, imagina que lo estás empujando hasta acá, ok, y de la nada lo sueltas. Entonces lo sueltas y acá se desplazó una distancia considerable, ¿sí? Porque era aquí, se desplazó hasta acá. Entonces tú lo sueltas, estás acá y lo sueltas, y la esfera sale disparada. ¿Por qué? Porque justamente regresó a su estado original. ¿Y por qué salió disparada? Por la fuerza elástica. Entonces, tiene que ver con la ley de Hooke. Entonces, esta fuerza elástica está en relación a una constante por la distancia desplazada. Ahí está. Y es negativa por lo general, ¿ya? Porque recuerda, si tú lo estás estirando a derecha o izquierda, ¿no? Hay una fuerza que no va a querer ser estirada, por eso es negativo. Entonces, acá, de manera original es aquí, pero se desplazó negativamente hacia atrás. Ahí está, pues, ¿no? Por eso es negativo, ¿no? Esta es la fórmula sí, de la ley de Hooke. Ahora bien, tenemos la fuerza de rozamiento. Tiene que ver mucho con los suelos. Cuando hay un rozamiento, básicamente, cuando el suelo está rugoso. Entonces, ¿cómo nace de acá la fuerza de rozamiento? En realidad es opuesta al movimiento. Si un objeto lo empujas hacia la derecha, una fuerza externa, existe la fuerza de rozamiento que te va a impedir, ¿no? Hacia el lado opuesto, que va a mirar hacia la izquierda. Acá está, ¿no? Este objeto está en su estado estático, ¿no? Si se le intenta mover, ahí está, hacia la derecha, hay una fuerza de resistencia o de rozamiento que está mirando hacia el lado opuesto, hacia la izquierda. Entonces va a impedir que el objeto se mueva, se tenga la tendencia de estar en su estado estático, ¿no? Y acá se mantiene, ¿no? Se mantiene acá y se puede hacer esta igualación. Coeficiente de rozamiento estático con la fuerza normal es igual a la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, básicamente la fuerza de rozamiento tiene que ver con los suelos.
a mayor rigurosidad, ¿no? Cuando este valor sea mayor, mu, se llama mu, sea mayor, mayor así, ¿no? Sea mayor a cualquier número, la letra mu, el objeto está en la tendencia de estar estático, ¿sí? Si es menor el valor, simplemente va a tener la tendencia de estar en un estado dinámico, ¿sí? Mientras más rigurosa una superficie, más difícil es andar en ella.